hoy vamos a ver este tema que es grietas, ¿ok? Y yo sé que el Señor nos va a hablar y nos va a ministrar como te he estado comentando, como te he estado diciendo. Y surge a través de la palabra. Tú sabes que todo lo que se menciona y se dice, siempre la base va a ser la palabra de Dios. Es la forma más clara, más viva y más eficaz que puede redarguirnos, que puede hablarnos. Y en Mateo, del capítulo 5 al 7, Jesús manifiesta una serie de temas muy interesantes, de mucha profundidad, que si el ser humano, cada uno de nosotros, lo estudiáramos a fondo y tratáramos y nos esforzáramos por vivirlo, otra cosa sería. El Señor, a través del Sermón del Monte, el famosísimo sermón que dio en Mateo 5, empieza a mencionar las bienaventuranzas en cuanto a las personas que hacen ciertas cosas. Más adelante habla de que nosotros somos la sal, que nosotros somos la luz del mundo y que estamos aquí con un propósito. Habla de que Él vino a cumplir la ley. Él no vino a romper la ley, sino todo lo contrario. Él vino a darle cumplimiento a esa ley. Y ahí es donde comienza a hablar un poquito sobre lo que son o lo que se conoce en el Antiguo Testamento como los 10 mandamientos. Empieza a hablar sobre el homicidio, pero le da una trama más fuerte. No se refiere solamente al homicidio de matar a alguien, sino se refiere al homicidio de hablar mal sobre una persona. Cualquiera que le diga tonto al hermano, cualquiera que hable mal del hermano, se le tomará en cuenta como algo grave. Entonces, sube de nivel, sube de categoría las palabras de Jesús en cuanto al homicidio, en cuanto al adulterio, en cuanto al divorcio, en cuanto al juramento, al jurar en vano, y todo eso lo podemos ver en esos versículos del capítulo 5 al 7 en el libro de Mateo. Habla algo muy interesante que todos conocemos como algo que se come frío, y es la venganza. Ese pasaje donde dice, ustedes saben, ustedes se les ha dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no es así, que aquel que te escupe, que aquel que te golpea, pon la otra mejilla, perdona. Y Jesús empieza, como de costumbre, a elevar los estándares. Entonces, la venganza ya no es correcta. Y sigue hablando de dar el favor, la ayuda a los necesitados, de cómo orar, de cómo hacer un ayuno, de que no te pongas ahí con cara de sufrimiento para que los demás sepan que estás ayunando, sino todo lo contrario. Dice, lávate la cara, ponte guapo, y porque el Señor sabe que tú estás ayunando. Habla sobre hacer tesoros en el cielo y no hacer tesoros aquí en la tierra. El punto número 5 de la semana pasada que estuvimos viendo es, no ames el dinero. ¿Qué tan importante es hacer tesoros ahí en el cielo donde ni la polilla, ni el óxido, ni el ladrón puede entrar y robar eso? Los tesoros aquí en la tierra, aquí se van a quedar, aquí se van a podrir, aquí se van a pelear la gente. Eso se va a quedar aquí. Pero lo importante es lo que nosotros hacemos que va a trascender para la eternidad. Habla sobre la preocupación. ¿Por qué te afanas el día de mañana? Basta cada día su propio afán. Habla de todos esos temas tan interesantes, uno que sin duda se nos ha olvidado, el cual es el juzgar a nuestro prójimo. Cuidado, dice, en la medida que tú juzgas, serás juzgado. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu amigo, tu prójimo, tu hermano, pero no ves la viga que te atraviesa a ti, ¿no? Estamos más envueltos en juzgar lo que están haciendo los demás. Entonces, ahí también hace mención sobre eso, el no juzgar a los demás. Y una de las partes importantes que dice es que si tú pides, se te dará, que si tú buscas, encontrarás, que si tú tocas, se te abrirá. Y Jesús está hablando de una forma tan clara, tan fuerte, tan poderosa. Casi al concluir, menciona lo importante que es entrar por esa puerta estrecha, por esa puerta angosta, donde no todos van, donde no todos se dirigen, porque estrecha y angosta es la puerta que te lleva hacia la vida eterna, y amplia, grande, enorme es la puerta que te da los deseos, que te lleva a la perdición, que te lleva a la muerte no solamente espiritual, sino a una muerte física. Habla también de qué tipo de árbol eres, qué tipo de fruto estás dando. Y eso es muy importante porque como seres humanos se nos olvida. Y el tema al que quiero entrar con esto de grietas es algo fundamental que vemos ahí en Mateo 7, versículo 24 al 27. ¿Cuáles son nuestras bases? ¿Cuál es nuestro fundamento? Y mira, yo sé que esto a lo mejor tú ya te lo sabes de memoria, pero permíteme y dame unos minutos nada más para que el Señor nos hable nuevamente. Menciona ahí que después de todo eso que te dije, Jesús dijo, cualquiera pues que escucha todas estas cosas, que escucha mi palabra y las hace, las pone en práctica, todo lo que te mencioné anteriormente, las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente
¿Cuál es ese hombre prudente? Ese hombre prudente es el que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, dice, permíteme, aquí te sigo leyendo, y golpearon contra aquella casa, pero esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, todo lo que te mencioné anteriormente, y no las hace, lo compararé con un hombre insensato, totalmente lo contrario al prudente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió, dice, una lluvia, y vinieron ríos, y vinieron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y esta cayó, y dice, fue grande su ruina. Y aquí lo que podemos aprender rapidísimo es que dos tipos de personas, ambos se acercaron a Dios, se acercaron a hacer algo, como lo que muchos de nosotros hemos realizado durante varios tiempos de nuestra vida. Ahora, ¿por qué grietas? ¿A qué se le habla o a qué se le clasifica o a qué se le denomina como grietas? Grietas, y yo sé que tú rápidamente viene a tu mente y volteas y a lo mejor en una de las paredes cercanas ves una. Grietas es a esa estructura que está dañada, a esa pared, a esa columna, a esa viga que tiene una ranura, una fisura que a través de algo que ahorita vamos a ver se ha generado. Las grietas se generan por dos cosas. Y esto vamos a grabárnoslo porque va a ser muy importante para el final. Las grietas que tú ves, ya sea en un piso, en una columna, en una estructura, en una pared, en un edificio, se generan por dos cosas, de entre las más importantes. La primera es porque hay un movimiento en el suelo fuerte, hay un movimiento en el suelo que genera esa fricción y que hace que se muevan esos edificios o se muevan esas paredes y se rasguen o se generen o se abran esas grietas. Ese es el primero. Y el segundo es cuando uno acumula carga de más, cuando uno pone peso de más sobre una estructura, cuando hace un esfuerzo de más que no está capacitada esa estructura para recibirlo y esto se genera esa rotura. Y al generarse esa rotura, convierte en esa pared o convierte en ese lugar como peligroso, convierte ese lugar como defectuoso, convierte ese lugar como posible para derrumbarse, para caerse, para generar un desastre. Y esto es a raíz del movimiento que se hace afuera o de la sobrecarga que se haga sobre ese lugar. ¿Y por qué te menciono yo esto? Mira, ahora las grietas que nosotros vamos teniendo en la vida son grietas, marcas, huellas, sentimientos que se van quedando ahí a través de nuestras emociones, a través de nuestras experiencias traumáticas, a través de todo lo que hemos estado viviendo, todo lo que hemos pasado. Son esas ranuras y esas fisuras que muchas veces no vemos y se van quedando ahí en el corazón, se van generando en alguna parte de nuestro corazón, de nuestro interior, de lo más profundo. Y yo sé que a lo mejor tú en alguna ocasión has visto que alguien sana o que alguien sella o que alguien repara una grieta. Y a veces esas reparaciones son superficiales. A veces con la misma pintura puede tapar la grieta. Pero ante cualquier mínimo movimiento o con el paso del tiempo y se empieza a descarapelar y a caer la pintura, la grieta te das cuenta que ahí sigue, no se ha ido. Y esas cosas pasan muchas veces en nuestra vida. Ahora, en estas dos personas de las que habla Jesús, menciona de que dos personas construyen su casa sobre algo. Y sé que has escuchado muchas veces esto. La primera tuvo que cavar demasiado. Cavó demasiado y cuando tú cavas, cuando tú empiezas a escarbar, empiezas a sacar escombro, empiezas a sacar basura, empiezas a sacar muchas cosas que sobran, que están de más sobre ese terreno. Entre más caves, más grande hagas el lugar, podrás poner una mejor base, una mejor estructura, dependiendo de la construcción que tú vayas a hacer, una casa, un cuarto, un edificio, algo. Pero tú tienes que cavar. Y eso no es fácil, requiere de mayor esfuerzo. Ahora, la otra persona, dice la palabra, que construyó sobre la arena. No se esforzó, no fue más allá, simplemente empezó a construir sobre la superficie. Y en la vida muchas veces podemos caer en dos tipos de persona. Ahora, cuando la casa ya está terminada, a simple vista tú puedes ver que ambas están igual. Cada casa tiene lo suyo, ambas están hermosas. Pero el tiempo y el proceso de edificación,
en el que se construyó cada una de ellas fue totalmente diferente. La casa que cavó, que sacó todo el escombro, toda la basura, llevó más tiempo a la otra. Y el llevar más tiempo, el trabajar más, es lo que a veces Dios hace en nuestras vidas a través de su palabra. Empieza ahí a escarbar, empieza a sacar toda la basura, empieza a sacar todo lo que no nos sirve, y eso al final va a traer un beneficio, va a traer una bendición. Recuerda que el mundo compara y el mundo ve de acuerdo a la apariencia, de acuerdo a lo que el exterior muestra, pero Dios no ve la apariencia. Pueden estar las dos casas construidas y las dos muy bonitas, pero Dios ve el corazón, Dios ve el interior, y Dios, en pocas palabras, ve el cimiento que hay en esa casa, ve lo sólido, lo fuerte que se ha trabajado, que se ha dejado trabajar, que se ha dejado hacer para poder fabricar y para poder hacer ahí algo que prácticamente sería como indestructible. No te dejes llevar por las apariencias, no te dejes llevar por el tiempo que cada casa conlleva hacer. No es una competencia. El ser humano, las personas, adolescente, joven, adulto, siempre estamos en la vida tratando de competir con la persona de al lado, con el vecino. ¿Quién tiene la casa más bonita? ¿Quién tiene la casa mejor pintada? ¿Quién tiene el mejor carro en el trabajo? ¿Quién tiene el mejor celular? ¿Quién tiene la ropa más cara? Y siempre es una competencia continua entre seres humanos y nos desgastamos y nos desvivimos por estar compitiendo y por estar siempre por encima de los demás, por sobresalir de los demás. Y esto es individual, esto es personal, esto es de cada uno. Tú tienes que construir tu casa, tienes que construir tu vida sobre algo sólido, sobre algo firme. Y no dejarte llevar por el tiempo y no dejarte llevar por las apariencias. Ahora, algo muy importante que te dije yo en el inicio. Las grietas se generan por sobrecargar estructuras. Fíjate, ten cuidado que en tu vida no se generen estas cargas de más, problemas, situaciones que todos los días vivimos. Y adolescente y joven, persona que hoy que me escuchas, que has estado atenta en estos minutos y que a lo mejor has escuchado otras sesiones, el deseo que yo le he puesto en cada oración al Señor es que la juventud o las personas que prestan atentamente sus oídos para escuchar los mensajes, que poco a poco sean personas que se vayan fortaleciendo en la palabra, que se vayan fortaleciendo en la fe, y no se vayan fortaleciendo en una ideología, en una persona, en una iglesia, en una religión, en nadie, no, sino en la palabra y en una relación con Dios. Por eso es tan importante que tenemos que fijarnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y las sesiones que a lo mejor tú has escuchado anteriormente, como El joven muerto en vida, Más fuerte, son con la intención de que tú conozcas las bases, que es la palabra de Dios, para que en el momento, porque no estás exento, porque va a venir a tu vida, a lo mejor tengas 10, 12, 15, 20 o 50, pero en algún momento de tu vida va a venir la tempestad, va a venir la lluvia, va a venir el viento fuerte y va a golpear tu casa. Y déjame decirte que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tu casa no está firme, si tu casa no está bien cimentada, es muy seguro que la ruina y la destrucción venga a tu vida. ¿Y esto es la culpa de Dios? No es la culpa de Dios. Es la culpa de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de lo que hacemos día con día. En esta semana escuchamos una noticia muy triste de un edificio que colapsó en la ciudad de Miami. 55 apartamentos fueron caídos. Y tú ves las noticias e investígalo. En menos de 12 segundos, ese edificio o esa parte del edificio se derrumbó. Esa estructura tan grande se derrumbó, se vino abajo. Y según lo que cuentan o según las estadísticas o las investigaciones, es que durante los últimos 30 años, cada año se venía hundiendo esa estructura 2 milímetros. Y tú agarras una regla y lo ves y dices, 2 milímetros no es nada, es algo insignificante. Y a veces es como el enemigo nos hace creer en nuestra vida, que una herida, que una grieta, que algo que nos sucede, que nos lastima, que nos hiere, no va a pasar nada. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, lamentablemente sucede esto. Un edificio de más de 40 años donde tenía que ser recertificado, donde tenía que ser checado sus estructuras y ver y reforzar, no les dio tiempo y se vino abajo. Y a veces eso puede suceder en nuestra vida. No tenemos nosotros el control de nuestra vida y en cualquier momento puede suceder o venir el desastre, venir la tempestad, venir el problema. Y si no estás firme, adolescente, joven o adulto, muy seguro pasarán cosas muy difíciles.
cosas que lamentablemente cuando la persona no está firme y o actúa o construye como la segunda persona imprudente, es cuando deciden alejarse de Dios, es cuando deciden no saber más de Dios, es cuando deciden echarle la culpa de sus problemas, de sus fracasos, de todas sus carencias, de todo lo que sucede, echarle la culpa a Dios y decir, estoy solo, no has estado conmigo, no existes. Pero también está el otro tipo de persona que es, créeme, lo que constantemente oro y constantemente le pido a Dios, gente, jóvenes, adolescentes más fuertes en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del amor y la gracia de Dios, en el conocimiento en la relación con Dios. Porque cuando esa juventud, esa persona fuerte, vengan las situaciones, va a ser otra historia. Podrá derribarse el edificio, podrá derribarse tu vida, porque ante un momento difícil, obviamente uno se derriba, uno se cae, pero la estructura permanece firme, pero la estructura permanece inamovible, permanece fuerte. Y sobre esa estructura el Señor puede volver a levantar. Y de entonces, en cada una de esas paredes que tú fuiste dejando que se generaran las grietas, y que en algunas no, pero se fueron haciendo, entonces cuando le permites al Señor, esa pared vuelve a levantarse y puede ser diferente. Ahora, ¿cuáles son esas grietas que se pueden presentar en nuestra vida? Y déjame hablarte rapidísimo de alguna de ellas y ya estoy casi por concluir. Son grietas que se presentan todos los días y que a lo mejor tú las has tenido guardadas, tú las has tenido ahí calladas. Hay un síndrome que se está investigando en Suiza, que es el síndrome del corazón roto o el síndrome de Takotsubo. Y tú lo puedes investigar y es muy similar a un infarto, es muy similar a un paro cardíaco, pero la ciencia está investigando que esta muerte a través de este síndrome del corazón roto se origina en la mente. Cuando las hormonas tienen mucha aceleración, cuando tienes mucha adrenalina, cuando tienes un shock de emoción, cuando tienes un problema, un golpe fuerte, cuando tienes un impacto de sentimientos o de emociones fuertes, genera esa enfermedad, genera ese problema en la mente que lo lleva a cabo y termina con la muerte de la persona. Es algo que se está investigando. Esas grietas son importantes de identificar y una de ellas es el rechazo aún antes de nacer. Muchas personas hemos tenido o hemos sido rechazadas aún antes de nacer. Cuando papá o mamá se enteraron que por un descuido, que por una mala cuenta, que por no cuidarse, que por un abuso, que por la situación que sea, tú vienes como bendición al mundo y ellos lo ven como otra forma, lo ven como un impedimento, como un obstáculo. Desde ese momento ya están generando un rechazo, una grieta ahí en tu vida. Y es algo que si no se cura, si no se trabaja, es una grieta que se puede seguir abriendo y puede generar una gran ruptura a modo que este edificio años después se caiga, se colapse. Otra de las cosas es el abandono. Muchos han sufrido el abandono. Muchos han sido olvidados por padre, por madre, y han sido dejados con algún familiar, con algún tío, algún primo, algún abuelito, alguna abuelita, con alguien. E incluso en alguna institución, lamentablemente, han sido abandonados. Y esta es una grieta igual que daña demasiado, lastima muchísimo. El maltrato físico. ¿Quién no ha recibido maltrato físico? Si contáramos las historias tan famosas, la chancla voladora, el cable de la plancha, el cenicero volador, hay una infinidad de historias que estoy seguro podemos contar de las veces que hemos sido maltratados físicamente por un padre, por una persona mayor, por un familiar abusador, que en ese momento descarga toda su ira, descarga toda su frustración, descarga toda su amargura, todo su enojo y lo genera a través de un maltrato físico, lo genera a través de golpes sobre una persona y no solamente sobre niños. Podemos ver muchas noticias de mujeres que son golpeadas, marginadas, que son violadas, que son asesinadas, porque hay una persona que está llena de grietas en su corazón, llena de grietas en su mente, lastimada hasta el fondo, y que la única forma en la que él se desahoga es de esto, y es totalmente incorrecto. Genera más problemas y más grietas en otras personas. Está el maltrato verbal. A lo mejor no hay un maltrato físico, pero existe un maltrato verbal que muchas veces dicen, duele más las palabras que los golpes, duele más que te digan, eres un bueno para nada, eres un hijo no deseado, eres una persona que ya no amo,
eres esto, eres el otro. Y a veces las palabras duelen más que los golpes. El decir, ya no siento nada, el decir, ya no te amo, el decir tantas cosas, duele más a veces el maltrato verbal. Viene también lo que son las grietas a través de todas esas cosas que se van generando fuertes en nuestra vida, como la desigualdad. Algo tan que a veces para algunos podría parecer insignificante en una familia cuando son más de 2 o 3 hermanos, cuando tú ves la desigualdad de los padres en el que los padres tienen la preferencia, el amor y el cuidado más sobre un hijo que sobre otro, y eso va generando una fisura, una grieta, una herida en los demás hermanos, en los demás hijos. Porque, claro, tu hijo el consentido, tu hijo el favorito, a tu hijo sí le compras, a tu hijo sí lo perdonas, a tu hijo no lo regañas, pero a mí sí, y todo eso se va generando dentro del núcleo familiar. Los abusos sexuales, esa es una grieta tan fuerte y tan poderosa que lamentablemente roba la inocencia de muchas personas desde una edad muy corta. Cuando son abusados, son marcados por el resto de su vida, porque a lo mejor con mucho tratamiento, con mucha ayuda, puedan salir adelante. Pero las personas que han sido abusadas sexualmente es una marca y es una herida que más adelante puede lograr totalmente que esa vida se derrumbe, que ese matrimonio se derrumbe, que esa persona se derrumbe. El robo infantil o el robo sobre el tiempo, sobre los niños. Cuando un hijo no está con la facultad de cuidar a otro hermano, no está con la facultad de llevarlo a un lugar a trabajar y generar dinero, y los padres le roban la inocencia, le roban la niñez, le roban la infancia, le roban ese tiempo a los niños. Y eso se ve marcado mucho cuando anteriormente las familias eran numerosas. El hermano mayor se tenía que hacer cargo de los más pequeños, tenía que cuidarlos, tenía que darles de comer, tenía que estar pendiente, y no tenía vida ese hermano mayor porque tenía que estar pendiente de los demás hermanos. Es un abuso infantil también que se genera sobre muchos y es esa grieta. Cuando la persona es humillada, cuando la persona es atacada, cuando es pisoteada su dignidad, cuando es abusada sobre ese tipo o sobre esa área, trae muchas consecuencias. Trae mucha inseguridad en la persona cuando es adulta, cuando la persona crece, trae mucha inseguridad y eso no le permite que se desarrolle en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en lo sentimental, con una pareja, porque esa persona fue humillada, porque fue humillada a lo mejor por una apariencia física, porque fue humillada a lo mejor por un nivel económico, porque fue humillada de acuerdo a su sexo, como en muchas ciudades o muchos lugares, el machismo, porque es mujer. Hay muchos lugares donde si nace siendo mujer es despreciada por el padre, es rechazada por el padre. Y esa humillación se guarda y esa humillación hace que se genere esa grieta grande en el corazón de las personas por la raza, por el nivel intelectual de la persona, porque dicen, no, es que tú eres un tonto, tú no entiendes, tú no comprendes, y todo eso se va generando, toda esa humillación, todo ese maltrato se va generando en la persona por alguna enfermedad. Hay un sinnúmero de situaciones que tenemos que analizar en nuestra vida. Y a lo mejor tú dices, Edgar, yo tengo apenas 10 años, 12 años. Muy seguro que si tú escarbas, hay grietas ahí en tu corazón, hay grietas ahí en tu vida que tienes que poner en manos de Dios, que tienes que tratar. La indiferencia. Yo conocí, por ejemplo, la indiferencia cuando era más chico, como aquello que se le conocía la ley del hielo, ¿no? Cuando tus hermanos se peleaban contigo y no te hablaban, cuando en la escuela tus amigos no te hablaban, te aplicaban la ley del hielo. Y el ignorar genera un dolor en la persona. Hay una frase de ¿cómo se llama? Shakespeare. Shakespeare dice que lo peor, el peor pecado que le puedes hacer a tus enemigos no es odiarlos, sino ignorarlos. El ignorar o el ser ignorado, cuando estás ahí en el área de juego, cuando estaban más chavos, no sé si recuerdas algunos, y estaban seleccionando los equipos y yo escojo a este, yo escojo al otro, y tú te ibas quedando rezagado, tú te ibas quedando al final, nadie te quería elegir, nadie te quería escoger, nadie quería que tú estuvieras en su equipo, y eso genera dolor, generan grietas, la traición, algo que muchas veces llega a nuestra vida, la traición de una persona cercana, la traición de un familiar, de un amigo, la traición a veces de una pareja, la traición del núcleo familiar, genera un dolor irreparable, genera una grieta muy fuerte.
Lo primero que genera la traición es una incredulidad de que esa persona te haya lastimado de esa forma, de que esa persona haya hecho algo que dañara tu vida. Y viene la incredulidad, y con la incredulidad luego se despierta la ira, se despierta el enojo, se despierta las ganas y el deseo de vengarte, se despierta la tristeza, la depresión. La traición es muy fuerte. Muchos dicen que se perdona, pero nunca se termina de olvidar. Pueden pasar meses, años, y a veces la persona queda ahí marcada, queda la grieta totalmente marcada, grande, fuerte, profunda, por causa de una traición. Con la traición se origina la decepción. Ya no crees en esa persona, ya no crees, ya no tienes confianza. Y una de las grietas más fuertes es indudablemente la pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar, la pérdida de alguien que amas. Las personas que amamos obviamente no eligen morir para hacernos daño. Sin embargo, cuando esto sucede, cuando esto se genera, una parte de nuestro mundo desaparece juntamente con ellos. Una parte de nuestro mundo se acaba, una parte de nuestra alegría, de nuestro ser desaparece. Cuando llega la ruptura, cuando llega la muerte de un ser querido, cuando llega la partida de esa persona que lo tuvimos tanto tiempo, que no pensamos que se fuera a morir, que no pensamos que fuera a llegar, pero que en el momento que se genera, que llega esa situación, se nos viene el mundo encima. No podemos y sentimos que no podemos seguir viviendo. Y entonces es cuando se derrumba nuestro mundo, se derrumba nuestra casa, se derrumba nuestra forma de haber construido nuestra vida. Y la muerte, mira, no es algo que como tal nos asuste o como tal nos debe de asustar, sino lo que verdaderamente nos asusta o lo verdaderamente doloroso, si tú quieres, es saber que ya no vas a poder ver, que ya no vas a poder escuchar, que ya no vas a poder convivir, que ya no vas a poder abrazar o besar, por mucho mariachi, por muchas flores, por muchas cosas que tú traigas, ya no vas a poder estar con esa persona y poderle decir te amo, eres especial, eres importante para mí, porque ya no va a estar, porque la muerte ha terminado ese ciclo. Y esas grietas duelen, esas grietas marcan, esas grietas marcan, y con los años y con el tiempo la gente las va haciendo más grandes, la gente va dejando que sigan creciendo, y la cuarteadura que se genera en nuestro corazón, en nuestra pared, con el paso del tiempo llega a traer algo muy fuerte, llega a traer algo que hace que se destruya y que acabe con nosotros. Y estas grietas, que yo estoy seguro que me faltan muchas, son cosas que se van haciendo con el paso del tiempo. Conforme más vas creciendo, más vas viviendo, más experiencia vas teniendo. Y algo que quiero que tú veas aquí en Ezequiel 11, 19 y 36, 26, el Señor dice algo muy interesante. Yo les daré, dice, un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré, que dice, de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Las heridas, las grietas, el dolor va generando que tu corazón se haga duro, va generando que tu corazón se vuelva insensible, que tu corazón se amargue, que tu corazón se frustre, se enferme. Pero lo que Dios quiere hacer es sanar nuestro corazón. Y algo que quiero que entendamos es que nuestro corazón o nuestra vida es igual como esa vasija. Cada grieta que se genera, si tú echas algo sobre esa vasija, se va a derramar, se va a salir. Por eso es que la palabra sincera se dice que surgió de algo de ahí. Cuando en aquellos tiempos las personas compraban las vasijas, algunas de esas personas eran engañadas y las personas que vendían esas vasijas sabían que estaba dañada y lo que hacían era que la reforzaban con cera, cubrían esa imperfección, cubrían esa fisura, y eso es lo que el mundo nos ha enseñado a hacer. No demuestres tu dolor, no demuestres tu sufrimiento, cubre, no dejes que nadie te vea llorar, no dejes que nadie te vea sufrir, nadie merece tus lágrimas, y nos enseña que debemos de cubrir con esas. Pero cuando viene una situación fuerte otra vez, cuando esa vasija era puesta al fuego, esa cera se derretía y con ello el líquido que había dentro se salía por las grietas. En nuestra vida sucede lo mismo. Si no hacemos las cosas bien y si nada más vamos tapando con remedios, si nada más vamos tapando con algunas cosas, si vamos disfrazando las grietas de nuestra vida, cuando llega un momento difícil, cuando llega una situación difícil, la ruina va a estar ahí, la caída va a estar ahí.
Pero Dios no quiere que eso suceda. Por eso es que Él es bien claro y nos dice, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, será comparado con una persona prudente. Cuando nosotros escuchamos, como en este momento, que todas esas grietas que se van generando en nuestra vida van lastimando y van haciendo un estrago que después de muchos años puede hacer que se derribe nuestra vida, que después de muchos años puede hacer que cause algo mayor, tenemos que ser prudentes y tenemos que, no importa la edad que tengas, empezar a trabajar en ello, empezar a confiar en el Señor, empezar a buscar más de Dios. Y aquí déjame ponerte rapidísimo, hay un Salmo 147, versículo 3, dice que el Señor sana ¿a qué? A los quebrantados de corazón y venda las heridas. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de un padre. Un padre no quiere ver sufrir a un hijo. Un padre no quiere ver cómo el hijo pasa por situaciones. Por eso es que muchas veces los papás nos verbean, los papás nos echan el rollo, porque durante su vida ya pasaron varias cosas. Y lo que menos quieren es que nosotros pasemos igual por esas y tengamos que sufrir. Pero lamentablemente la vida es así. Vamos a pasar por esas heridas, vamos a pasar por rechazos, vamos a pasar por decepciones, vamos a pasar por cuestiones de amor, vamos a pasar por fracasos, vamos a pasar y tenemos que vivir porque solamente, desafortunadamente, muchos aprendemos de esa manera, en lo presencial, en lo vivido. Porque cuando se nos dice y se nos da el consejo, hacemos caso omiso por completo, lo desechamos. Y ya hasta que tenemos el problema, ya hasta que alguien nos dañó, ya hasta que alguien nos traicionó, ya hasta que surgió la situación, terminamos como dice esa canción, que de repente creo que así va la frase, no es que la escuche, pero termíname de matar ya, o sea, acaba ya con este sufrimiento, acaba ya con este dolor. Y yo sé que a lo mejor tú has estado pasando por algo, has vivido algo, pero quiero, y ya termino con eso, con una oración. El Señor desea que hoy tú te vayas con esto en tu corazón y en tu mente, adolescente, joven, adulto, no importa la edad que tengas. El Señor no solamente desea tapar, el Señor no solamente desea reparar ahí la grieta, no solamente desea ocultar esa grieta que se ha ido generando en tu corazón. Todas esas grietas, todas esas cosas que te han lastimado, todas esas cosas que han ido debilitando tu vida. El Señor no desea eso, el Señor desea restaurar. Y restaurar es cambiar, quitar una cosa inservible, quitar una cosa inútil, quitar una cosa defectuosa y poner una nueva, poner un corazón diferente, poner un corazón cambiado, un corazón renovado. Y una de las partes que a mí en lo personal me encanta mucho, y te lo voy a poner aquí, Mateo 11, 28 y 29, dice, vengan a mí, no importa la edad que tengas, la palabra es clara y dice, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están agobiados. Y puedes descansar en su palabra cuando lees eso, confías y tienes fe, y yo los haré descansar. No hay nada en el mundo que pueda darte el descanso que Dios te da, ni el dinero, ni un psicólogo, y lo digo con todo respeto, ni un psicólogo, ni un pastor, ni tú, los que ya tienen pareja o están casados, ni tu pareja, ni tu hijo. No hay nadie en este mundo que te pueda dar la paz y el descanso que solamente Dios, que solamente a través de Jesús tú puedes tener. Versículo 29 dice, carguen con mi yugo. Y ve lo que te dice Jesús, aprendan de mí, que yo soy, que dice, apacible, humilde de corazón. Y termino con eso, y encontrarán descanso para su alma. El ser humano hoy en día está más necesitado de tener ese descanso en el alma, de poder encontrar la cura para salir de esos problemas, para salir de esa situación que la mente va destruyendo a la persona, que el corazón va destruyendo a la persona. Y muchas personas, aún celebridades, aún gente millonaria, se ha topado con este momento y con esta circunstancia de la vida, en donde se dan cuenta que ni el dinero, ni la fama, ni todo lo material que puedan tener a su alrededor les puede dar ese descanso, esa paz en el alma. Y nosotros la tenemos hoy a nuestro alcance, y nosotros la tenemos hoy a través de ese regalo, de esa dádiva que Jesús, que nuestro Padre, que Dios nos las da. Y no con eso estoy minimizando tu sufrimiento, no con eso estoy minimizando tus problemas, tus situaciones, las grietas que se han generado en tu vida. No con eso estoy minimizando nada, pero sí te estoy diciendo algo que dice la palabra.
Dios desea renovar tu corazón. Dios desea cambiar tu corazón. Dios desea darte una nueva vida. Dios desea restaurar todo aquello que se ha perdido, todo aquello que ha sido roto, todo aquello que ha sido lastimado, pisoteado, herido. Dios desea restaurarlo. Y Él te está diciendo, ven a mí. Si estás cansado, si estás cargado, ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Y no sé si es tu caso, no sé si has pasado por él, o por ese momento, por una situación difícil de las que alguna vez mencionamos tiempo atrás, pero lo que sí tenemos que tener muy en claro es eso, que si tú dejas crecer esas grietas, que si tú no trabajas, que si tú no le permites en este momento a través de una oración que el Señor empiece a trabajar contigo, podrás edificar una casa muy bonita y podrá estar muy linda y muy chula y muy grande por fuera, pero si tiene grietas, pero si hay fisuras, es cuestión de tiempo. Es cuestión de que venga una tormenta, es cuestión de que sea puesta esa vasija en el fuego para que la cera se quite, para que se derrame lo que hay dentro. Es cuestión de tiempo. No dejes pasar algo de lo cual no tenemos garantizado el tiempo. No sabemos si mañana vamos a continuar o si mañana vamos a tener la misma posibilidad. No dejemos pasar algo tan valioso que nunca regresa, que no tiene precio, el tiempo. Hagámoslo hoy y terminemos con esta oración. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, si no has recibido a través de lo que has escuchado ese perdón y ese regalo que procede solamente de Él, el cual perdona tus pecados, podemos hacer una oración y es muy sencilla, en el cual solamente tú tienes que pedirle perdón por tus pecados, pedirle perdón por las cosas que solamente tú sabes que hay ahí ocultas y que has estado haciendo. Y créeme que su palabra dice que Él es justo, que Él es fiel, que Él es amoroso y que Él te perdona, porque Él no vino a condenar el mundo, Él vino a rescatar lo que se había perdido, que eres tú y que soy yo. Y hoy tú puedes entregarle tu vida a Jesús. Y si tú ya lo has hecho, pero has tenido una de estas grietas, has tenido uno de estos momentos, también hoy tú puedes entregárselo y decirle, Señor, cambia este corazón, renueva este corazón. Necesito un corazón nuevo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque creemos, Señor, que tu amor tan grande, tan bueno, tan misericordioso, Señor, es todos los días para con nuestra vida. Para aquellos que en este momento no han recibido el perdón, no han recibido ese regalo de la vida eterna, yo te pido que ahí, con toda la fe, tú puedas decir, Señor Jesús, entra en mi corazón, te acepto en mi vida, transforma mi vida, renueva mi corazón, cambia cada una de las cosas que he estado haciendo y de las cuales hoy te pido perdón y me arrepiento. Y ayúdame a ser un hijo, ayúdame a ser una persona diferente, a conocer esa gracia, a conocer esa paz, a conocer ese descanso que solamente tú puedes dar. Y si tú ya lo hiciste, ora de la siguiente forma, Señor, yo te entrego mi corazón, cambia mi vida como lo has hecho en otras ocasiones. No quiero tapar esas grietas, Señor, con algo superficial, con algo que con el paso del tiempo, Señor, pueda crecer, pueda quitarse y pueda traer destrucción a mi vida. Señor, aunque a veces duele, como tú lo mencionas en tu palabra, que como ese barro tiene que ser derribado y tiene que volverse a formar esa pieza sin cuarteadura, esa pieza sin ningún defecto. Y ese proceso duele, Señor. Y aunque duela ese proceso, yo te pido que sea mejor así. No quiero solamente perdonar, sino también deseo olvidar, deseo ser renovado, ser transformado, ser cambiado. No deseo caminar con grietas en mi corazón, no deseo caminar con fisuras en mi corazón, no deseo caminar con heridas en mi corazón, no deseo caminar lastimando a alguien más por las cosas que yo recibí, por las cosas que yo obtuve de alguna persona que no tenía el amor, que no tenía el conocimiento tuyo y que por la misma razón que él recibió odio, rechazo y maltrato, por esa misma razón, esa persona lo hizo en mi vida. Yo perdono, yo bendigo y yo te pido que tú me ayudes a cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón que te agrade. Te doy gracias en tu precioso nombre Jesús. Amén y amén. Bien, pues deseo que el Señor haya hablado a tu vida. Estoy terminando exacto. Te agradezco este tiempo, te agradezco estos minutos y reflexionemos en esta parte. No dejemos que las grietas sigan creciendo en nuestro corazón. Ahorita con esta oración de fe ya trabaja en esas partes de tu vida. Si tienes que hacer una llamada, si tienes que escribir, si tienes que contactar a alguien,
No lo dudes, hazlo, pide perdón, arrepiéntete y tu corazón seguirá sanando, tu corazón seguirá siendo renovado. Siempre en estas últimas semanas te he estado diciendo, recuerda, vive ligero, vive sin miedo, no lleves en el viaje cargando maletas innecesarias, bultos innecesarios pesados. Vive sin miedo, vive ligero, que tu viaje de todos los días en esta vida sea con fe, sea ligero, sea perdonando, que muchas veces nos cuesta, pero recuerda esa parte de la palabra de Dios. Si nosotros no perdonamos, no podremos recibir el perdón. Tenemos que aprender a perdonar, perdonando, amando. De la forma en la que tú puedes perdonar es amar, amando. Y la parte más difícil, pero que solo Dios, solamente Él lo puede hacer, olvidando. Aprendamos a olvidar. Aprendamos a reír, aprendamos a disfrutar cada día lo más que puedas. Busca alegrar tu corazón, si es a través de la música, si es a través de un video, si es a través de un juego, de lo que tú quieras, pero trata de ser con un corazón alegre, de buscar esa parte en tu vida, ¿sale? Y lo principal, recuerda no apartarte de Dios. Vive en fe. Todos los días de tu vida, recuerda vivir en fe. Aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, circunstancias muy difíciles, si tú vives en fe, créeme que el Señor se levantará y con una simple palabra, con una simple acción, con una simple orden, podrá poner paz en esa tempestad, en esa turbulencia, en ese tiempo gris, oscuro, negro que pueda estar pasando tu vida. Solo Él lo puede hacer. Te lo garantizo y te lo aseguro. Eso sí, te lo puedo afirmar. No hay nada en el mundo que pueda compararse como lo que Dios puede hacer cuando tú le permites y le abres tu corazón. Él cambia y renueva y transforma y es el único que puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y su palabra lo dice, que el mundo no la tiene y que el mundo no la puede dar, solamente a través de Él y solamente a través de su amor. Como siempre, gracias por estos minutos. Yo